Bienvenidos a las clases del manual Ven Sígueme. El capítulo anterior nos quedamos cuando Alma deja el asiento judicial porque se sentía afligido por las vanidades y contenciones que había dentro de la iglesia, y después de 8 años de servicio como juez superior, él deja el asiento judicial a un hombre llamado Nefía, y Nefía llega a ser el segundo juez superior de la tierra. Y en las escrituras dice que al principio del año 9 del gobierno de los jueces, o sea, en el 9º año del gobierno de los jueces, Alma se dedica a predicar al pueblo, y predica primero a la tierra de Saraenla y luego va a la tierra de Gedeón. En la tierra de Saraenla, ¿cómo enseñaba Alma? Él enseñaba con preguntas para hacer reflexionar al pueblo. Antes de leer las preguntas de Alma, quisiera hacer una pregunta que hizo el primer consejero de la presidencia de la iglesia, el presidente Dallin H. Oaks. Él preguntó, ¿qué tal si la venida de Jesucristo fuese mañana? Imaginémonos que Jesucristo viene mañana. ¿Qué haríamos hoy? ¿A quiénes perdonaríamos? ¿Qué confesiones haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué problemas o discusiones resolveríamos? Si entonces hiciésemos eso, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora buscamos esa paz que podemos encontrar? ¿Por qué no experimentamos ese cambio en nuestros corazones, como enseñaba Alma? Y Alma decía en el capítulo 5, el versículo 14, y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? En el versículo 16, él dice lo siguiente, os digo, ¿podéis imaginarnos oír la voz del Señor en aquel día diciéndonos, venid a mí, benditos, porque he aquí, vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra? ¿Se imagina? En aquel día, en el día del juicio, llamándonos Jesucristo a nosotros, Roger, o Juan, o José, venid a mí, porque hicisteis obras de rectitud siempre que estuvisteis en la tierra. Pero también hay otra situación. En el siguiente versículo, el versículo 18 dice, o de lo contrario, podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un recuerdo de toda vuestra culpa. Sí, un recuerdo perfecto de todas vuestras iniquidades. Sí, un recuerdo de haber desafiado los mandamientos de Dios. Entonces, ¿en cuál de estas dos situaciones queremos estar? Eso es lo que Alma les hacía reflexionar con estas preguntas a su pueblo. Y los quería preparar para la primera situación, donde dice, venid a mí, benditos, porque aquí vuestras obras han sido obras de rectitud. Y Alma enseñaba qué debemos dejar para hacer esas obras de rectitud. ¿Cuál es la clave? Alma les enseña mucho acerca del orgullo y que debía despojarse de ese orgullo. Pero antes de decirles eso, hay un versículo donde hace una pregunta parecida a la que comenzamos. En el versículo 27 dice, ¿habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios? Y acá viene la pregunta, si os tocase morir en este momento, ¿podráis decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemente humildes? Entonces podremos decir que fuimos suficientemente humildes, que siempre estuvimos reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Alma les enseñaba eso al pueblo, que siempre reconocieran que todo lo que ellos tenían era gracias a Dios. Pero el pueblo no, en ese momento se sentían orgullosos por todo lo que habían ganado, le iba bien. Y dice en el siguiente versículo, y aquí les dice Alma a aquel pueblo y a todos, cada uno de nosotros, lo que debemos despojarnos de nuestro corazón. Dice en el versículo 28, he aquí, os hayáis despojados del orgullo, si no, yo os digo que no estáis preparados para comparecer ante Dios. He aquí, debéis disponeros prontamente, porque el reino de los cielos pronto se acerca, y el que no esté preparado no tendrá vida eterna. Entonces nos dice claramente en la Escritura que si nosotros no nos despojamos de ese sentimiento, que si todavía tenemos, aunque sea un poquito de ese sentimiento, todavía no estamos preparados para recibir la vida eterna.
dice que debemos despojarnos totalmente de ese sentimiento para poder estar preparados. Porque ¿qué pasa cuando tenemos ese sentimiento? Miren lo que hacían los miembros de la iglesia. Y con esto, hermanos, es como una prueba más de que el libro de Mormón fue escrito para nuestros días. ¿Qué pasaba en esos días? Tal y cual hoy en día también suele pasar. Dice en el versículo 30, y además os digo, hay entre vosotros quien se burle de su hermano, o que acumule persecución sobre él. Hay de tal persona porque no está preparada y el tiempo está cerca en que debe arrepentirse o no puede ser salva. Y más adelante en el versículo 33 dice, he aquí, él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia. Y él dice, arrepentíos y os recibiré. El Señor siempre nos está llamando, siempre nos pide que nos arrepintamos. Y dice en el versículo 34, sí, dice él, venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Jesucristo, el gran pastor, siempre nos está llamando, siempre nos dice, venid a mí, y nos está esperando con los brazos llenos de misericordia. ¿Qué dice en el versículo 37? Oh, obradores de iniquidad, vosotros que os habéis engreído con las vanidades del mundo, vosotros que habéis declarado conocer las sendas de la rectitud, y sin embargo os habéis descarriado como ovejas sin pastor, no obstante que un pastor os ha llamado, y os está llamando aún, pero vosotros no queréis escuchar su voz. Nosotros no queremos escuchar la voz, dice. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nosotros escuchamos la voz del pastor? ¿Cómo decimos que sí estamos escuchando la voz del pastor? Dice en el versículo 41. Por lo tanto, si un hombre hace buenas obras, él escucha la voz del buen pastor y lo sigue. Pero el que hace malas obras, éste se convierte en hijo del diablo porque escucha su voz y lo sigue. ¿Y qué tenemos que hacer para poder escuchar la voz del buen pastor? En el versículo 51 dice lo que Alma siempre predicaba. Y me dice también el Espíritu, sí, me clama con voz potente, diciendo, ve y di a los de este pueblo, arrepentíos, porque a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos. El arrepentimiento. Entonces esa es la clave. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, estamos manifestando que queremos escuchar la voz del buen pastor. Y Alma les decía siempre a su pueblo que se arrepientan. Y Alma siempre predicaba el arrepentimiento. Y lo hacía de muchas formas, como con las preguntas que acabamos de estudiar. En el versículo 56 dice, ¿qué pasa si es que nosotros no queremos escuchar la voz del buen pastor, si no queremos arrepentirnos? Dice en el versículo 56, y por último, a todos vosotros que queréis persistir en vuestra iniquidad, os digo que estos son los que serán talados y arrojados al fuego, a menos que se arrepientan prontamente. ¿Y qué sucedió con las personas que se arrepentían en esa época en la tierra de Saraenla? En el capítulo 6, el versículo 12, y aconteció que de los que no pertenecían a la iglesia, quienes se arrepentían de sus pecados, eran bautizados para arrepentimiento y recibidos en la iglesia. Entonces, Alma hijo, igual que su padre, empezó a ordenar y a establecer la iglesia. Y nuevamente la iglesia fue establecida y ordenada, como dice en el versículo 4. Y así empezaron a establecer el orden de la iglesia en la ciudad de Saraenla. Y miren ustedes cómo la iglesia bendecía aún a las personas que no eran miembros, como hoy en día. ¿De qué manera la iglesia bendice a las personas que aún no son miembros? En el versículo 6 dice, no obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios, como las reuniones de consejo de barrio, ¿no?, donde nos reunimos y nos preocupamos por el progreso de aquellas personas que están conociendo el Evangelio. ¿Y la clave cuál es? Dice ayuno y ferviente oración.
Y en el siguiente versículo, en el versículo 7, dice que Alma va a la tierra de Gedeón. Y vamos a ver qué enseña a la tierra de Gedeón. ¿Cuál es la diferencia entre la tierra de Zaraemla y la tierra de Gedeón? Era que en la tierra de Gedeón los miembros eran más obedientes, guardaban los mandamientos. Pero ¿por qué Alma va y le predica también acerca del arrepentimiento? Porque, hermanos, nosotros, siendo miembros fieles, tenemos la necesidad de arrepentirnos cada día. Cada día tenemos que arrepentirnos. Y Alma va y les hace recordar eso. Y les hace recordar algo muy importante que ellos estaban olvidando a pesar de que guardaban los mandamientos. Se estaban olvidando de que Jesucristo iba a venir y que ellos tenían que estar preparados para ese gran día. Y Alma va y les refresca la memoria de que Jesucristo iba a venir. Entonces Alma se va y les hace recordar que siempre deben tener presente en su mente que lo que más deben anhelar era la venida de Jesucristo. Y les dice, versículo 7, pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí, hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. La venida de Jesucristo. Y empieza a decirles cómo iba a acontecer. Y dice en el versículo 10, y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. ¿Y para qué vino Jesucristo al mundo? En el versículo 11 dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Jesucristo vino al mundo para sufrir por nosotros, para poder liberarnos del pecado. Jesucristo, cuando estaba en la escena, por ejemplo, con Pilato, en Juan 19:5, dice que Jesucristo estaba ahí con la corona de espinas, el manto de púrpura, y la gente le gritaba de criminal y blasfemo. Todos esos individuos que él había creado lo estaban insultando. Y Jesucristo estaba ahí, sumiso, demostrándonos cuál debe ser nuestro carácter a desarrollar. Jesucristo estaba ahí demostrando su humildad. Jesucristo podía levantarse y escaparse o irse si él quería, pero no, él estaba ahí porque era obediente a su Padre y porque quería salvarnos. Jesucristo sabía muy bien el plan de salvación y es por eso que soportaba todas esas cosas por nosotros. Y nosotros, ¿cómo agradecemos su expiación? Aceptándola, aceptando lo que Jesucristo hizo por nosotros, arrepintiéndonos y saliendo de la inmundicia. Miren lo que dice en el versículo 21. Y él no habita en templos impuros, y ni la suciedad ni cosa inmunda alguna pueden ser recibidas en el reino de Dios. Por tanto, os digo que vendrá el tiempo, sí, y será en el postrer día en que el que sea inmundo permanecerá en su inmundicia. Nos dice claramente aquí que si nosotros morimos con algunas transgresiones o iniquidades, allá vamos a seguir con esas iniquidades si es que no nos arrepentimos. Él está esperándonos con los brazos abiertos. Yo sé que Jesucristo nos ama y siempre va a estar Él esperándonos con los brazos abiertos a que nos arrepintamos, a que escuchamos su voz y que podamos experimentar ese gran cambio en nuestros corazones y que sea lo más pronto posible. Y dice en el versículo 23 y 24 la clave para abundar en buenas obras. Y ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de ser tratables, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios, en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengáis fe, esperanza y caridad, y entonces siempre abundaréis en buenas obras. En el nombre de Jesucristo, amén.